Mariana Fracha y soy integrante del grupo de Mujeres Platenses Unidas. Bueno, yo soy Florencia Espinosa, soy parte de Mujeres Platenses Unidas. Nosotras somos un colectivo que nació luego de que en las elecciones generales se definiera que iba a haber un balotaje entre el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y el candidato del PRO, de Cambiemos, Mauricio Macri. En ese momento, en realidad, nosotras no estábamos pensando en crear un grupo político. En realidad, queríamos juntarnos con otros conocidos, con amigos, familiares y demás para hacer un comunicado en el que, a partir de diversas trayectorias o experiencias, las personas pudieran fundamentar por qué votaban por el Frente para la Victoria en la ocasión de balotaje. Queríamos tratar de encontrar miradas bien plurales y diversas. Armamos un grupo de Facebook para eso, porque por ahí eran gentes que no se conocían, amigos míos que no eran amigos de Caro o algo así. Y armamos un grupo de Facebook cerrado. Y ahí la gente empieza a invitar y se arma un circuito que es muy veloz. Creo que fue como en 3 días, eran 6.000 personas. Obviamente que esa idea del comunicado se cayó, porque era imposible hacer un comunicado con testimonios de 6.000 personas, era muy difícil después difundir y demás. Entonces empezamos a leer lo que todos iban publicando y ahí vimos que había como una necesidad súper importante de hacer algo, un algo que no estaba del todo claro, y creímos que ese algo tenía que ser estar en las calles, más allá de la militancia que se pudiera hacer a través de las redes sociales. Para reemplazar un poco la idea del comunicado, le pedimos a esas mujeres que se iban sumando al grupo que nos contaran por qué votaban a Daniel Scioli. Los primeros testimonios fueron experiencias a veces como menos personales, si se quiere, y a medida que, no sé, se construyó un lazo de confianza, y estamos hablando de 2-3 días, o sea, no es mucho, empezamos a encontrarnos con historias súper valiosas y entendimos que ahí había algo con lo que nosotros al menos podíamos construir un comunicado que empezara a definir eso que se estaba armando y que no sabíamos muy bien hacia dónde iba a ir. Convocamos a una primera plaza, que fue la Plaza Moreno, el 31 de octubre, y nosotras llegamos con hojas blancas, con fibrones, algunas consignas. Creímos que estaría bueno como, bueno, que cada persona, esas personas que estaban hablando en las redes, hablaran en las calles. Esperamos, no sé, creo que 50 decíamos, era como así, como una gran... Eran las confirmaciones previas de esos amigos que nos habían dicho que nos iban a acompañar, pero después de repente llegamos y empezaron a llegar y aparecieron como 700 personas, ¿no? Entre mujeres y varones, aunque el grupo era originario con el nombre de Mujeres Platenses Unidas, que no votamos a Mauricio Macri. Nada, esa red que planteamos desde el inicio tenía una, como explicaba Flor, una mirada súper atractiva para aquellos votantes que en instancias generales habían elegido otro partido que no fuera el Frente para la Victoria. Esa era nuestra intención, ¿no? En instancia de balotaje, analizar los votos que habían quedado partidos entre el medio de los dos, no ir a convencer al que ya había votado en las instancias generales a Cambiemos, sino atraer aquel voto que no se había definido. Y bajo esas estrategias de la historia personal, haciéndola pública, sabíamos que era una manera de atracción, porque de hecho ya lo habíamos usado en nuestro propio Facebook, diciendo, bueno, nuestras propias historias como esto, ¿no? Como nosotras nos conocen y saben que trabajamos, que siempre apoyamos este gobierno y cómo nos manejamos y cómo militamos. Y en esta instancia definitiva tenemos que tomar una decisión, porque no había muchos grises, de hecho la gente misma, ¿no? O sea, no fue una idea, creo, nuestra propia, sino en general de toda la sociedad, porque se veía el mismo mecanismo utilizado por el dueño de la fábrica, que había sido muy impactante, una fábrica de cosméticos en Argentina, que le había contado a sus empleados cómo había crecido la fábrica y demás. Bueno, utilizamos esa estrategia de comunicación, ¿no? Dio bastante resultado porque al menos desde las personas a las que íbamos a comentarles nuestra idea no sentíamos el rechazo que sí en tiempos de campaña quizá habíamos sentido, aunque nosotras justo, bueno, nosotras dos no estábamos participando en ningún espacio político, siempre apoyamos al Frente para la Victoria.
No, y ahí, bueno, vimos que eso, esa primera plaza, que era hacer carteles y definir estrategias, fue como muy difícil planificar con 700 personas. Íbamos hablando, comentándonos, conociéndonos, nos habíamos leído mucho por Facebook. Yo creo que fue un momento en el que la urgencia, lo pronto que era el balotaje, había 28 días, era bueno, ¿cómo revertimos esta situación? Generó lazos muy fuertes, eso era muy impactante. Personas que no necesariamente son muy abiertas con sus experiencias privadas, personales, contando sus historias de vida, sus dolores, las dificultades que habían tenido para estudiar, y así defendían entonces la universidad pública o defendían el progresar porque sus hijos podían estudiar gracias a eso. Y un montón de experiencias que eran súper ricas y entendíamos, servían para que otros se leyeran a sí mismos en esas historias, que no eran historias militantes, que no eran historias de personas súper kirchneristas, incluso había testimonios que eran muy críticos con el candidato Daniel Scioli por su gestión en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador, y nos parecía que eso también era valioso en esa instancia porque había una enorme diferencia de modelos de país que proponía cada uno de los partidos políticos que llegaba a esa instancia. Bueno, y así decidimos que los 3 sábados consecutivos que había hasta las elecciones de noviembre, nos íbamos a juntar en la Plaza Moreno. Y ya la segunda Plaza Moreno que hicimos, salimos, nos dividimos en distintos grupos y salimos a hablar con vecinos, armamos volantes súper caseros que empezaron a circular en las redes, diciendo, bueno, ¿qué eran estos dos modelos? ¿Por qué hablábamos de dos modelos? ¿Por qué entendíamos que defender los derechos de todos era votar al Frente para la Victoria en esa instancia y que esos derechos estaban en riesgo si llegaba a ganar Mauricio Macri? Bueno, fueron días como muy intensos, de mucho laburo, de mucho repensarse también, de pensar mucho las prácticas. Nosotras no fuimos las únicas que hicimos eso, nos fuimos encontrando con otros, como el caso que fue como del dueño de esa empresa, que fue circuló mucho en las redes, pero después hubo otros grupos bueno, que también tuvieron experiencias similares y que demostraron de alguna manera que las organizaciones preexistentes no habían logrado contener, convocar, representar determinados intereses. Lo que se armó durante esos días fue un perfil pluripartidario, o sea, había muchas mujeres que no venían para nada del kirchnerismo, incluso que venían de votar a la izquierda, o que eran radicales, que no eran peronistas, o que entendían que, bueno, defender derechos era defender ese partido político en ese momento y que después no necesariamente siguieron militando o haciendo cosas. Y eso fue súper rico y de alguna manera sembró las raíces de lo que es hoy Mujeres Platenses Unidas. Nosotras, como, bueno, después en mayo presentamos un libro donde pudimos analizar toda esa vorágine de cosas que nos pasaron, y en ese libro un poco lo que pensamos es, bueno, estas estrategias más horizontales, de mucho debate, con trayectorias tan diversas, con edades diferentes, la emergencia o el protagonismo, más que la emergencia, el protagonismo de las nuevas generaciones en el kirchnerismo, ocupando el espacio público y haciendo política, había sido muy notorio. Mujeres Platenses Unidas tiene una característica que es que tiene muchas mujeres grandes. No habían encontrado espacios de participación y que, sin embargo, bueno, hoy siguen comprometiéndose y haciendo cosas, lo que demuestra que tenían grandes ansias de hacerlo. Así que hicimos esas 3 plazas y después, el día que perdimos las elecciones, el 22 de noviembre, algunas estuvieron fiscalizando en La Plata, otras nos fuimos para Plaza de Mayo, y cuando estábamos ahí, nada, nos pareció como era urgente juntarse. O sea, cuando ya estábamos viajando, ya se empezaba a decir que ganaba Macri, y ahí nos miramos y fue como, bueno, mañana vamos a la casa de... Yo esto lo conté en la presentación del libro y la compañera que ofreció su casa es Aida y se emociona mucho, porque bueno, Aida tuvo como esa reacción, nosotros no teníamos espacio, hoy estamos en este espacio que hace 4 meses más o menos que... Sí, igualmente habíamos hecho el cierre de campaña. Habíamos hecho el cierre de campaña, habíamos tenido como algunas instancias, pero en ese momento era definitorio, nos juntamos para ganar una elección, no llegamos a ganar esa elección y ahora, y yo creo que para mí, al menos personalmente, fue como un momento de quiebre el día de la elección en el que nos miramos y todas supimos que al otro día había que juntarse
un poco para contener las angustias, o sea, la tristeza, el esfuerzo, la voluntad que habíamos puesto ahí, no podía terminarse en la derrota electoral. Y nosotras habíamos asumido un compromiso Fue con debatido. todos los vecinos. Fue debatido igualmente porque muchas sentían que nuestro rol era ese, haber puesto el cuerpo en esa instancia y que nos podíamos pensar como una organización pero alejado de lo que había surgido en esas plazas. De hecho, nosotras las que armamos el grupo Facebook somos 5, que éramos compañeras de la escuela y que teníamos un grupo de WhatsApp y a partir de ahí nos íbamos pasando los resultados. Y bueno, mismo en el grupo de las 5 teníamos como diferencias entre si continuar o dejarlo ahí y saber que habíamos dejado todo. O sea, nuestra iniciativa principal tenía que ver con poder dormir tranquilas. Nosotros decíamos, bueno, en este tiempo tenemos que lograr poder dormir tranquilas, pase lo que pase. Y yo creo que la propia demanda del grupo, de esas mujeres que aparecieron en la plaza, tuvo sobre nosotras esa responsabilidad quizá de la que habla Flor, de tener que continuarlo, ¿no? O sea, el golpe de haber perdido las elecciones, cuando el compromiso social y ciudadano había sido tan fuerte, tuvo una doble repercusión, ¿no? También saber que habíamos perdido a nivel provincial, local, nacional, fue como caer en toda la dinámica de que en La Plata, en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, habíamos perdido en los 3 niveles de gobierno administrativo y de qué forma se militaba o se participaba en política a partir de este momento, ¿no? Cuando en realidad, por nuestra edad, nuestras experiencias previas de la militancia siempre habían sido en apoyo de, no en confrontación con un proyecto, y ahora había que replantearse las bases de todo, ¿no? De cómo uno tenía que participar en la política, de no estar apoyando, ser críticos, pero medidos, pero entendiendo que también lo había votado la ciudadanía. Nos costó bastante, creo, un proceso bastante largo que no se resolvió en esa juntada el 23 de noviembre y me animo a decir que lo estamos resolviendo diariamente, ¿no? Porque cuando uno le pone tanta pasión a algo, creo que lo que más cuesta es entender la voluntad popular que haya sido diferente a lo que uno participó y defendió en ese momento, porque aparte nosotras estamos convencidas que era lo que había que hacer, no es que lo hicimos pensando en que bueno, hacer esto es nuestra responsabilidad como militantes, no, sin duda, estos meses que transcurrimos como Mujeres Platenses Unidas nos han dado aún más la razón de por qué ese 31 de octubre comenzamos con esta historia, ¿no? Porque de alguna manera vemos que las modificaciones, las acciones que está tomando el gobierno actual, identificado en Mauricio Macri a nivel nacional, pero la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia y el intendente Julio Garro en nuestra ciudad, nos lleva a entender que son los dos modelos que habíamos planteado cuando hicimos la volanteada, y que uno habla de un proyecto de inclusión, de un Estado presente, activo, con la inclusión de las personas que menos posibilidades tienen, y el otro es un Estado neoliberal que nos recuerda a la década de los 90 en nuestro país, donde la privatización, la desregulación, la descentralización fueron la matriz de las políticas públicas. Y bueno, sin duda nos queda ese gusto amargo de saber que hubiéramos sido sí, ganábamos ese 22 de noviembre, después de habernos puesto la camiseta totalmente de la circunstancia electoral, pero esto también es un aprendizaje, ¿no? O sea, vamos caminando en el recorrido con un montón de actores políticos que nos apoyan, que nos respetan, que nos dan la palmada buena de seguir adelante, y eso la verdad que para nosotras es muy interesante. En la presentación del libro que relataba Flor, que fue la recopilación de estos testimonios que todas las mujeres habían dejado en el grupo interno de Facebook, tratamos de contar un poco lo que tenía que ver con la coyuntura del momento, cómo los distintos gobiernos neoliberales, a través de golpes de facto, de golpes de Estado, de golpes de mercado,
habían interrumpido los momentos de inclusión en nuestro país y los momentos de mayor auge de las clases populares, y en algún punto recopilar esos testimonios nos daba toda la nostalgia de todo lo que había sucedido y lo que estábamos bancando en esas plazas, ¿no? Creo que es muy interesante. De hecho, no solamente, bueno, tiene como varias, nuestra mirada siempre tuvo que ver con una autocrítica a las formas de accionar en la política, ¿no? O sea, no significaba lo mismo para nosotras de nuestras casas, para estas mujeres mirando la tele, ver a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dando un discurso que a la ciudadanía. No significaba lo mismo para un partido político preexistente o una organización participar de un evento público o apoyar a un candidato político que para la ciudadanía. En ese gris, donde seguramente se encontraban los apoyos o los acuerdos, había algo que estaba sucediendo y que estaba fallando, porque si todas estas personas no estaban encuadradas en organizaciones preexistentes, algo estaba fallando, y eso es lo que tratamos de leer, como decimos medio sutilmente, una noche desveladas. Empezamos a pensar este grupo porque fue así, porque fue cómo esto está sucediendo, ¿no? Cómo las personas no se sienten identificadas con esto, que nosotras lo vemos tan real, tan palpable, por lo cual sentimos tanto orgullo. Ahí metemos tijera. Listo. A mí me parece que después del 22 de noviembre el desafío fue como cómo sostener eso que había pasado, que había sido tan intenso, y no convertirlo en un grupo de mujeres que íbamos a llorar la derrota. O sea, todas tuvimos un proceso de recuperación personal, qué sé yo, y el colectivo para mí sirvió mucho para poder procesar todo esto. Creo que al menos nosotras, que nos conocemos hace muchos años, ninguna lo podría haber resuelto sola, y nos hubiésemos juntado noches y noches a poder procesar qué había pasado, porque creo que veníamos de algún tiempo de pensar la política, y creo que también no es sin considerar un porqué esto de pedir testimonios y escuchar esas otras voces. Había cierta distancia entre lo que nosotras entendíamos el otro día leíamos una nota en nuestro Facebook, en nuestro grupo de gente conocida, que todos están convencidos, y después el común de los mortales, que nada, por ahí no les interesa la política, o que estaban cansados de determinadas cosas. Hay determinadas necesidades que parece el kirchnerismo, o estos últimos 12 años de gestión, no supo comprender. El voto bronca también, que me parece se expresó en la elección, tiene que ver con eso. Cristina Fernández de Kirchner sigue midiendo bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se le estaba reclamando a esa gestión? ¿Qué es lo que pasaba en octubre para que perdieran de esta manera, que tampoco se perdió tan mal? O sea, por tanta diferencia, es un punto y medio. Después creo que hacia adentro el desafío era primero sostener el grupo y poder encontrar, bueno, a partir de ese consenso, ese piso de consenso que habíamos construido en solo 28 días, muy intensos, que nos veíamos mucho, que nos encontrábamos en las plazas, que conversábamos dinámicas y demás, porque no solo nos veíamos los sábados, sino que empezamos a armar reuniones entre medio para poder organizar esas plazas de los sábados. Era, bueno, hacia dónde iba, cómo es un poco lo que decía Caro recién, cómo se hace política cuando quien gobierna no es el partido político que te representa, cómo se defienden derechos cuando los derechos se avasallan. Estábamos acostumbrados a 12 años a organizarnos para conquistar derechos que llegaban a tratarse en las cámaras. Entonces estábamos acostumbrados a ir a la cámara a festejar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y un montón de cosas que nos habían pasado estos años. Bueno, y organizarse, hacer política en este contexto era muy distinto, o entendíamos que iba a ser muy distinto. Había que construirlo, y una de las particularidades que tiene Mujeres Platenses, y que también entiendo tienen los otros grupos que emergieron en ese contexto, es la horizontalidad. Y es la horizontalidad con las trayectorias tan diversas que tenemos, lo heterogéneo que somos hacia adentro. Eso es súper complejo, porque construir un consenso en esa diversidad es complejo, pero a la vez es muy rico. O
O sea, tiene como esa ventaja, y lo que tampoco creo que es una desventaja, que te hace las cosas más complejas, si se quiere, pero mucho más valiosas. Me parece que cada cosa que nosotros hacemos tiene por detrás largos debates, muy largos debates, muchas reflexiones. Siempre intentamos hacer algo diferente, y ese algo diferente es poner todo el tiempo la vara muy alta. Nosotras mismas veníamos de militar y con un montón de esos vicios que decimos, los vicios de la política, los que por ahí al vecino no le gusta. Venimos de esa experiencia. Entonces hay que animarse a mirarse a sí mismo, a mirarse a uno mismo y decir, esto no está bueno, esto no suma, es necesario hablar de tal modo, es necesario acercarse y comentar tales cosas. Entonces tener iniciativas que nos permitan reconstruir legitimidad. Entendemos que nosotros nunca nos alejamos de la defensa de los derechos de las personas. Bueno, pasó algo en el medio que por ahí tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con nuevas aspiraciones que no supimos leer, que bueno, hoy hay que tratar de llegar y conversar, por lo menos en este momento, con los vecinos que viven cerca de acá del local nuestro. Y nada, y seguir también sosteniendo hacia adentro esta práctica que entendemos es valiosa, es novedosa, en relación a la categoría de autoconvocados. Creo que no hay un consenso de si nos gusta o no nos gusta. Ayer justo tuvimos reunión con otros autoconvocados, nuestro grupo de WhatsApp se llama así, y ni siquiera teníamos un acuerdo entre nosotros. La idea del autoconvocado a veces resultó muy beneficiosa en el contexto de balotaje porque te permitía lavarte un poco la cara y te trataban mejor, no era lo mismo, pues no llegábamos con una remera política, entonces no nos acusaban de que nos pagaba una organización ni nada, éramos vecinos de la ciudad de La Plata preocupados por el futuro de nuestro país. Pero después, a medida que fue avanzando el tiempo, algunos tenemos la sensación de que los autoconvocados ya no somos eso, esa fue nuestra condición de emergencia, y hoy somos organizaciones políticas que hemos logrado ir fortaleciendo cada vez más cuáles son nuestros intereses. Un poco, a veces corridos me parece por la coyuntura, que eso no está bueno, porque cuando la coyuntura es como tan veloz, te impide detenerte a pensar en objetivos a largo plazo. Y a veces hay que aceptar que se construyen en el hacer. Digo, nosotros creo que somos un grupo igual que discute mucho y que piensa muy a fondo sobre las cosas que hacemos, pero si yo tuviera que decir, estamos yendo hacia tal lado, y no hay un tal lado. Ese tal lado, ese mismo tal lado que existió cuando se creó Mujeres Platenses Unidas, que no votamos a Macri, que siempre tratar de hacer lo posible por defender los derechos de todos y todas. ¿Cómo se hace? Bueno, tratamos de hacerlo a partir de la horizontalidad, del pluripartidismo, de escuchar al otro, de bancarnos los azotes que nos dan también. O sea, si un vecino se acerca y está enojado, bueno, escuchemos qué está pensando ese vecino, tratemos de repensarnos a nosotros. O sea, nosotros digo como el campo nacional y popular, quienes nos sentimos identificados con el gobierno de los últimos 12 años. Pero después lo cierto es que estos meses han sido tan rápidos y tan cargados de cosas, ni bien asumió Macri el 10 de diciembre, creo que los primeros días de enero en la ciudad de La Plata tuvimos una represión muy violenta a trabajadores despedidos. Y ya eso nos encontró en la calle frente a una situación que no vivíamos hace muchos años, o que se había vivido en este país en muy pocas oportunidades. De hecho, habíamos ido. Claro, de hecho estábamos acompañando a los trabajadores despedidos. Claro. Y sí, nos vamos dando cuenta cómo pasando los meses, todas esas políticas que solíamos defender van cayendo en caída libre. Y bueno, entre esas acciones, como esto, como relataba Flor, que nos propusimos defender los derechos de todas y todos, sabemos que tenemos como alguna mirada diferente en lo que tiene que ver con el uso de las redes, la visibilización de los conflictos, las acciones concretas. Entonces tratamos de apoyarnos mucho sobre eso. O sea, nosotros sabemos que no somos 15.000 personas que podemos llenar un estadio de fútbol para manifestarnos, pero sabemos que tenemos una garra bárbara y que los recursos que componen el grupo de mujeres platenses es muy valioso, en términos que el grupo se compuso principalmente de mujeres profesionales, de distintas carreras, de
que eso hizo a la composición diversa, heterogénea, desde una mirada muy interesante, y tratamos de darle, como siempre, esa impronta a nuestra nueva acción, ¿no? O sea, la agenda está marcada, lamentablemente, ojalá se nos ocurriera marcarla a nosotras y desde este pequeño local, pero bueno, en algún momento quizá tengamos esa cabeza como para lograrlo. Pero no, tratamos de acompañar, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con lo local, ¿no? Nos interesa mucho seguir haciendo pie en nuestra ciudad, más allá de las batallas nacionales y demás, pero entendemos que volver el cara a cara con el vecino y apoyar a los vecinos en los conflictos cotidianos y pequeños es lo que nos va a volver a generar el vínculo de confianza. Ardimos, varias noches, días más, ardimos. Yo